Mauricio Cabrera Leal, Néstor, que es viceministro de Medio Ambiente. Lo que pasa, Ricardo, es que el presidente relaciona el tema de la economía del Valle del Cauca. Lo dice anoche ante ese auditorio Campesinos y Minga Indígena, y por supuesto eso despierta la ovación, ¿no? Los aplausos. Los monocultivos, es la teoría del presidente Petro, terminan teniendo relación con que la gente se va del Valle del Cauca para las selvas o para las grandes ciudades. Pero además, Néstor, termina relacionando el estallido social, termina relacionando la exclusión de habitantes del Valle del Cauca desplazados de todo el Pacífico hacia Cali con los monocultivos, y termina vinculándolos y culpándolos de la exclusión y de la pobreza de sus habitantes, porque argumenta el presidente tiene algo de razón, ¿no? Que esos monocultivos no permiten entregarle tierras a los negros, a los campesinos, que luego dice, el presidente obviamente usando su retórica, dice que todos terminan siendo atacados y con los ojos fuera, obviamente haciendo referencia al estallido social. Pero hay que entender, Néstor, el escenario en el que estaba y a qué público le estaba hablando. El presidente le estaba hablando a sus bases. Ayer en el Boulevard del Río estaban sus bases, estaban los indígenas, estaban los jóvenes de la primera línea, estaba el petrismo, claro. El petrismo de este occidente del país. Es. A ver, le pregunto... Sí, Hugo, pero además tenía razón en parte de lo que decía, ¿no? En casi todo. Ya me cuenta usted su teoría de si el presidente tenía razón o no. Pero le quiero preguntar a Héctor, si me permite, a un bayuno que conoce mejor que usted y yo esta economía del Valle del Cauca, sobre los monocultivos. Cuando el presidente dice monocultivos, está hablando, Hugo Mario, de ingenios productores de azúcar a punta, y los cultivos son caña de azúcar, ¿verdad? Claro. La gente aquí del Valle del Cauca, ¿qué dice del discurso del presidente Petro anoche? Néstor, he consultado a varios propietarios, directivos de ingenios azucareros de la región, y lo que dicen es que el presidente Petro se quedó en el esquema, en el modelo económico de hace 30 años, que realmente hoy la industria azucarera no funciona como lo cree el jefe de Estado. Lo que aseguran es que solamente el 20% de los cultivos de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca pertenece a los ingenios azucareros. El 80% de esos sembrados de caña de azúcar pertenece a pequeños propietarios, a familias que viven justamente de cultivar la caña para la producción de azúcar. Es un gremio que genera, un sector de la economía que genera 286.000 empleos entre directos e indirectos, y usted lo sabe, Néstor, lo que usted ve en Cali, lo que usted ve a su paso por las vías del departamento del Valle es un desarrollo que en parte depende de la industria azucarera. No, claro, es decir, todo eso es cierto, Hugo Mario, pero hay que decir también, la economía del Valle del Cauca es una economía muy particular, es una economía muy feudal sobre la producción de un cultivo, que es la caña de azúcar. Sí. ¿No es verdad? Sí. Aquí la mayor parte del desarrollo industrial gira alrededor del tema de los ingenios. Y lo que describe, pero las cosas han cambiado, Hugo Mario, se refiere a la propiedad de la tierra o a la tenencia de la tierra, porque los efectos del monocultivo son varios. Uno, pues la apropiación de la tierra y la acumulación de tierra, que fue uno de los temas que mencionó el presidente, y Hugo Mario tiene razón. Eso ha cambiado porque los ingenios azucareros resolvieron, en vez de comprar la tierra, arrendarla a pequeños propietarios. No es que los pequeños propietarios sean cultivadores de caña de azúcar, porque la caña de azúcar requiere relativamente grandes extensiones para poder ser, eficiente. Para poder ser eficiente, y la otra son personas que arriendan a los ingenios, por ejemplo, el ingenio del Cauca, en la zona del norte del Cauca, en Santander de Quilichao, pues le arrienda a pequeños propietarios para cultivar. Pero ese es solo uno de los efectos del monocultivo. El presidente se refería a uno, pues, que no podemos ocultar, que es el tema ambiental. Evidentemente, pero, Héctor, hay un efecto ambiental muy fuerte. No, por eso, pero como le acabo de decir al viceministro, todo lo que usted hace, cuando usted se echa de sobrante... No, pero hay unas cosas que producen más efecto que otros, Néstor. Por ejemplo, la ganadería claramente es un efecto destructivo enorme. La caña de azúcar tiene un consumo de agua que es muy grande, y en el Valle del Cauca se produce un efecto adicional
que es el de las quemas, que produce también un efecto sobre el ambiente bastante dañino. Eso también está cambiando, yo ¿no, sí Héctor? creo que el presidente de la República también está cambiando, pero no se puede Sí. negar que ha pasado y que ha Sí, lo que producido pasa- unos pero efectos muy ese, negativos. Néstor, fue Es uno de los decir, yo anuncios. creo que por el hecho de que lo haya dicho el presidente Petro, no podemos negar de que hay unos efectos No, pero es que, a ver. y que, como lo Pero, dice Héctor, Hugo Mario, no por eso. también hay un intento de la sociedad y de los propietarios y de los agroindustriales, etcétera, de minimizar esos efectos. A ver, no, es pues que son no hay dos que cosas, exagerar Héctor. ni con lo uno ni con lo otro. Son dos discusiones paralelas. Que el presidente Néstor. Petro venga a Cali y se eche un discurso contra los ingenios, ¿a alguien le sorprende, Ricardo? Yo creo que a nadie. ¿No es verdad? No nos El presidente- sorprende. el presidente Como Petro el está- meme, ¿nos sorprende? No nos sorprende, evidentemente, no nos sorprende. Ahora, que el Sí, pero presidente sí Petro crea una relacione confusión y diga, de que- Aurelio, a ver, que el presidente Petro y diga que producto de esos monocultivos, de la industria aquí en el occidente, en donde lo recibieron, es que la gente se está yendo para las selvas y que la gente termina en la pobreza o se va a barriadas populares. En Agua Blanca, Esto significaría reducir que pobreza solamente hay en el Valle del Cauca y que entonces producto de eso es que se produjo que donde no hay estudio la juventud termina en la protesta y la protesta Néstor, social pero además, termina- Néstor, la gente que llega del Cauca desplazada por la violencia, que llega de Chocó, que llega de Nariño, porque Cali, donde estamos, es una ciudad que es gran receptora de población desplazada por la violencia, viene fundamentalmente al área urbana. No son habitantes que vengan a buscar una tierra en la cual cultivar, Por eso, Néstor. Vienen a Cali a buscar trabajo urbano. Sí, ahí es donde, Ricardo, yo tengo la duda de si la pobreza que uno ve en Cali o en cualquier ciudad del occidente o inclusive en cualquier ciudad de Néstor. Colombia es pobreza generada Este por es- cuenta de los ricos, de los poderosos, de los este es el monocultivos tipo- del Valle del Cauca. Señor, Este es Aurelio, el tipo de los escucho. relatos es el tipo de relatos que se inventa Petro que confunde más de lo que aclara. Y vale la pena mencionarlo primero. En el Valle del Cauca lo que se ha desarrollado es una industria capitalista, de desarrollo capitalista de una agroindustria. Es distinto al minifundio en ladera, es distinto al latifundio ganadero. O sea, aquí lo que hay es un desarrollo capitalista de una materia prima vegetal que se lleva a una industria y se transforma en un producto industrial. Eso es una cosa diferente al minifundio indígena o al minifundio cafetero o al latifundio ganadero. O sea, estamos hablando de cosas distintas. Las unas son del feudalismo y las otras del capitalismo. Pero hay una pregunta que es importante hacerse. ¿Por qué el Valle del Cauca cogió la ruta del monocultivo azucarero? Es una historia que la gente realmente no conoce. Cuando Estados Unidos rompió relaciones con Cuba, que era su principal proveedor de azúcar, empezó a tratar de desarrollar y apoyar el desarrollo de industrias azucareras en otros orígenes. Y el Eso es- Valle del Cauca en eso es Colombia años- fue años- de los años- seleccionados. años 60, Aurelio, años 60. Correcto. Y muchas tierras que estaban en algodón, que estaban en soya, que estaban en otros productos, en maíz, en sorgo, esas tierras se volvieron de caña por otro fenómeno, porque con las importaciones que vienen desde la apertura empezaron a hacer cultivos no rentables. Y el capital tiene una maña, Néstor, el capitalismo tiene una maña, y es que se ver. mueve donde haya rentabilidad. De ahí que, por ejemplo, hay una frase muy célebre en la economía que dice que los campesinos sufren tanto por la presencia del capitalismo como por la ausencia de él. Y ese avance del capitalismo agrícola, pues va desplazando gente. Aurelio, va su desplazando, teoría es que sí. esta economía del Valle del Cauca no es feudal, sino estrictamente Ojo, es capitalista. capitalista, es de desarrollo Ok. capitalista, por supuesto. Néstor, pero una última cosa. El problema Señor. no es cuando Pero- se produce el pero la desplazamiento. pero la Perdón, relación- Héctor, permítame terminar. Para refutarme, déjeme terminar. El problema no es que el capitalismo produzca ese desplazamiento. El problema es que cuando se desplazan no hay otros desarrollos económicos que absorban a la gente para que tenga un trabajo digno y un salario bien remunerado. Entonces, el problema no está solo en la expulsión. El problema está que cuando llegan no encuentran dónde trabajar y dónde vivir y dónde poder desarrollar, porque Colombia es un país con unos desarrollos muy desiguales. Tiene capitalismo en el campo, Pero en la el clase Valle del de Cauca, Aurelio pero tiene lo que feudalismo termina es- en los llanos y tiene feudalismo en el Cesar y en Sucre de grandes La ganaderías. clase por de ejemplo. Aurelio lo que nos da es más razones, Sí. digamos, para entender por qué el presidente Petro sí tiene razón.
en lo que estaba diciendo, en que ese monocultivo genera desplazamiento, por feudal o capitalista, genera desplazamiento, lo lleva a zonas urbanas, las cuales además Aurelio le agrega, ¿qué monocultivo genera desplazamiento? ¿O es que todo el país, aquí hay desplazamiento solo en el occidente? No, pero en el caso del Valle del Cauca la explicación es esa, Néstor. En otros casos las explicaciones son otras. En otros casos es la violencia. ¿En Colombia? En la zona azucarera del Valle del Cauca no necesariamente. El Valle del Cauca ha sido escenario de violencias históricas en Colombia, pero no necesariamente en la zona que está cultivada por caña de azúcar, salvo en la parte norte del Cauca. Pero el resto, pues digamos, no ha tenido grandes violencias. La violencia del departamento del Valle ha estado más en las montañas, tanto la violencia de mediados del siglo pasado como Héctor, algo de la violencia guerrillera que le tocó a partir de los años 60 y 70 en Colombia. Está en las montañas, no en las zonas donde está el azúcar, no está la caña, donde está la caña de azúcar. Pero Néstor, yo le insisto, a mí me parece que contradecir en todo a Petro no necesariamente es un buen ejercicio. El presidente Petro exagera, el presidente Petro dice mentiras. Héctor, además porque él se contradice solito, ¿no? Porque él dice un montón de cosas, pero hay en las cuales hay algunas que tiene algo de razón. O sea, discutir el efecto ambiental del monocultivo de la caña de azúcar, perdóneme, pero es una necedad. Bajo el marco de la COP16, Héctor, no estoy discutiendo el efecto ambiental, Héctor, del monocultivo. ¿De eso hay alguna duda? Le he dicho, el efecto ambiental tiene la producción. Paola, usted es economista y me ayuda. El efecto ambiental, del monocultivo. De hecho, en la zona del Valle del Cauca han tratado de convertir algunas zonas en producción frutícola para el aguacate para diversificar la producción de aguacates. Que no haya un efecto ambiental tan fuerte. Me deja hablar a Paola, Héctor, un segundito. La producción de aguacates que tanto le gustan para la economía del presidente Petro, ¿producen o no malos efectos ambientales? Es el cultivo que más le quita agua al suelo, al terreno como tal, a la tierra. Ningún otro cultivo en el mundo se chupa más que el aguacate. De hecho, recuerde usted que Silvia hace un par de años o hace unos meses nos habló de una huelga de chefs en Londres donde dijeron no vamos a volver a servir aguacate en nuestros platos porque nada más contribuye a deteriorar el medio ambiente que precisamente los cultivos de aguacate por la enorme cantidad de agua que necesitan. Y el presidente Petro todos los días dice que quiere que seamos, Néstor, potencia mundial de exportaciones de aguacate. O sea, es que la coherencia es cero. Es que por eso digo yo, el presidente solito se contradice. Lo que no entiendo es, digamos, Héctor, claro que todo produce unos efectos. Hay unos que producen unos efectos más que otros. La ganadería, por ejemplo, claramente es la que produce más efecto y entonces usted me podrá decir, le falta coherencia a usted porque lo he visto pedir churrasco cada vez que almorzamos. Yo lo que pido es carne de res. Claro, ahí no estoy siendo ni mucho menos coherente. Es que los efectos ambientales de unas actividades como esa de la ganadería, por ejemplo, que es enorme el efecto ambiental, de algunos cultivos más que de otros, por ejemplo, es distinto. Por ejemplo, cultivar, a propósito de otra de las noticias de hoy, del día de hoy, cultivar papa en los páramos, pues produce un efecto ambiental devastador, devastador. Y ahí hay campesinos cultivadores de papa hoy peleando contra el gobierno porque les prohibió hacerlo. Ya les voy a contar de eso. Lo que digo es, el efecto ambiental no se puede negar, Néstor, y eso fue de lo que habló el presidente. Dijo, eso produce unos efectos ambientales, pero habló de desplazamiento, que es de lo que estamos hablando, y produce unos efectos sociales, sociales que tampoco se pueden negar. O sea, Néstor, pero el gran culpable no produce efectos sociales. Me da la impresión, Héctor, que estamos cogiendo el ahogado río arriba. ¿Cuál es el gran monocultivo que produce la violencia en Colombia, que es la causa del desplazamiento? Ricardo, la hoja de coca, que termina en cocaína, más y la violencia, ilegal, que es otra actividad ilícita, claro. Y el presidente termina echándole la culpa de la violencia a los pero además, Néstor, que me parece muy llamativo que el presidente haya hecho muy pocas referencias al informe de UNODC del pasado viernes, que le estalla una bomba muy grande en la cara con más de 253.000 hectáreas de hoja de coca en el país, y se haya dedicado más bien a atacar a quienes tienen
monocultivos, a los grandes productores de caña de azúcar, por ejemplo. A los que generan empleo también, ¿no? En la Muy zona, bien. miren esto. Para quienes quieran opinar, la tesis del presidente Petro, por supuesto, es interesante y tiene detalle, algo, ¿no? yo estoy de acuerdo, tiene algo de razón, en que hay en el Valle del Cauca monocultivos, que esta es una economía muy basada en el tema de la industria. Néstor, pero de la el gran caña de azúcar. culpable... La cuenta Blue Radio el Com, gran mi cuenta culpable... Néstor Morales C. Estamos en plataformas sociales, estamos en el canal de YouTube para quien quiera opinar. Señor Daniel. Néstor, pero el gran culpable del desplazamiento forzado, no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país, y está otra vez aumentando, es los grupos criminales organizados. Mire, las masacres en el Valle del Cauca a corte de agosto de este año han aumentado 40%. El número de procesos por acciones terroristas que lleva la Fiscalía este año respecto al mismo periodo del año pasado han aumentado 192%. Y una cantidad de los hostigamientos de los grupos armados ilegales en 280%. El año pasado hasta agosto teníamos 5 hostigamientos de grupos armados ilegales. Este año el Valle del Cauca agosto lleva 19. Es decir, está poniendo la lupa donde no es el presidente Petro. El gran culpable son los grupos armados ilegales, Néstor, de lo cual no habló, y de la deforestación que está causando los cultivos de hoja de coca. Mira, hay municipios en el Valle del Cauca, le voy a listar exactamente cuáles. Anserma Nuevo tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 250. El promedio para Colombia hoy está en 26, 27 homicidios por 100.000 habitantes. Esto es 10 veces más que la tasa de homicidios en Colombia. De los herederos de Don Diego. El Águila, 218 homicidios por 100.000 habitantes. Toro, 240 homicidios por 100.000 habitantes. Ahí es donde tiene que poner el foco de atención el presidente Petro. ¿Qué están haciendo los grupos armados criminales que se han fortalecido durante su gobierno y que son los grandes responsables, eso sí, del desplazamiento, no los generadores de empleo? 8 de la lo de mañana, Cartago, 3 minutos. lo de Cartago, la violencia de Cartago es pues, mejor dicho, ni hablar. Para Es terminar, muerto diario. Aurelio. Sí, Néstor, pero para hacer un balance ambientalista equilibrado en términos de la industria capitalista del azúcar en Colombia, también vale recordar que los ingenios están generando su propia energía. Un buen número de los ingenios está generando energía a través del bagazo de caña. Casi todos hacen esa cogeneración. Es decir, ya no utilizan combustibles fósiles para generar energía. Eso solo se puede por desarrollos capitalistas. Entonces, pues sí, tendrá unos efectos negativos, pero también vale la pena hacer un balance equilibrado de todo esto para no caer en señalamientos y macartizaciones que sean pues realmente descalificadores. Vale, 8 de la mañana, 4 minutos, está Néstor. saliendo el sol aquí en Cali. En segundos, mucha atención, desde Venezuela, la mujer más valiente que está escondida en segundos aquí en Mañanas Blue, la gran María Corina Machado. Solamente, Néstor, un dato para finalizar. En el Valle del Cauca hay 2 millones de hectáreas. Más del 56% no son cultivos de caña de azúcar. Es decir, todavía más de la mitad de las hectáreas en el departamento están por desarrollar. O sea que hablar de monocultivo no es del todo preciso. Y un dato que es muy importante. Una industria que genera 286.000 empleos, no creo que sea una industria que contribuya al desplazamiento de la población en esta zona de Colombia.